Muy buenas noches, amados. Hoy damos inicio por un lado a la lección número 13, Inspiración, Ética y Autoridad. Y por otro lado, damos fin a este hermoso y precioso curso que, como decíamos antes de iniciar ya la grabación de la sesión, es un libro eficaz, vivo, divino, inspirado por Dios, al que debemos acercarnos con una reverencia increíble y que debemos tratarlo con todo el respeto, con la santidad, enfrentarnos a él con consagración, porque es una espada de doble filo divina que entra, dice, y divide hasta lo más íntimo del alma, para que quede ante la presencia del Señor todo cuanto somos. Entonces, cuando tú te enfrentas a algo así, definitivamente que tienes que ir parado cada vez que abrimos la escritura para una devoción personal, para estudiar y enseñar a otros, para hacer una investigación. Cada vez que la citemos, estamos refiriéndonos a un libro vivo y eficaz, más poderosa que cualquier otra arma en el mundo, pero también más llena de amor, de sabiduría, de consejo, de esa paz que nadie más nos puede dar, de esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Y siendo esto así, pues con cuánta reverencia la tendremos que abordar cada vez que abrimos sus páginas. Como decía, la lección de hoy, la número 13 y última de este curso, se llama Inspiración, Ética y Autoridad, y me gustaría que nos concentráramos en los muchos textos que vamos a estar compartiendo hoy. Lamentablemente, pues tenemos temas de micrófono con varios de los hermanos. Ya llegó Rafael. Bienvenido, hermano. Buenas noches. ¿Cómo andas de micrófono, Rafael, para colaborar con las lecturas? Bueno, mi hermano, acá por lo menos estamos bien de micrófono, digo yo. Perfecto, se oye perfecto. Así que podemos contar con Rafael. No sé cómo está Moisés. Carlos. Tengo tres que me pueden colaborar, creo, en lectura, ¿no? Así que bueno, estemos allí pendientes, hermano, y solícitos, ¿no? Para poder avanzar. El primer texto que tenemos en pantalla es Segunda de Pedro 1:3. Para concluir esta serie de lecciones acerca de la inspiración de la Biblia por parte de nuestro Dios, incluimos entonces ahora un estudio acerca de ética y autoridad. Es razonable que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces su mensaje ha de ser vivido y obedecido. ¿Qué dice Segunda de Pedro 1:3? Lo tenemos también en pantalla. Por favor. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias, Rafael. Así es. ¿Qué nos ha dado el Señor? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo. Así que verdaderamente, si este libro es la palabra de Dios, en él vamos a encontrar lo que Dios dijo a través de Pedro en este hermoso texto. También el Señor, en un texto muy conocido por todos nosotros, como lo es Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya que las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia interna y externa del texto y el razonamiento lógico confirman que la Biblia es revelación divina, todas las personas, no solamente los cristianos, todas las personas deberían estar interesadas en adoptar sus conceptos y obedecer sus estatutos. Al obedecer a Dios, uno está mostrando el amor que tiene hacia Dios en la única manera, con énfasis en la palabra única, en la única manera en la que se puede manifestar ese amor divino. ¿Cómo? Como dice Primera de Juan 5:3, el hermano Carlos, que había quedado allí pendiente en la lectura, por favor, Primera de Juan 5:3, lo tenemos en pantalla también.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Gracias, hermano Carlos. Aquellos que aman verdaderamente a Dios amarán el mensaje que Dios ha preservado para ellos. Por eso Jesús también dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es vital que aquellos que profesan amor por Dios aprendan la Biblia, la obedezcan, vivan según la enseñanza de ella y mueran aprendiendo de ella. Cuando alguien cree en la inspiración divina, será guiado a obedecer también la autoridad divina. Nadie que crea realmente en Dios rehuye de la palabra de Dios, ni le agrega a su mensaje, ni le quita a su mensaje. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y el versículo 6 nos aconseja la misma inspiración: no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. También nos dice la escritura que la fe basada en la Biblia es la única fe que salva. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ningún otro sistema, excepto el Evangelio de Cristo, puede salvar. Por eso dice Romanos, que lo tenemos en pantalla, 1:16 y 17, lo siguiente, por favor. Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias, hermano. La ética de un cristiano y la autoridad que un cristiano obedece provienen de la misma fuente, es la Biblia. Aquellos que creen la ortodoxia, las tradiciones humanas, los credos humanos, están sujetos a la condenación de parte de Dios. Seguramente el Dios del cielo es lo suficientemente sabio para dar a los hombres un libro que pueda guiarlos al cielo y que pueda dirigir sus pasos aquí en la tierra. Cualquier enfoque respecto al cristianismo, sea que se profese sinceramente o no, que niegue la autoridad, la inspiración y la soberanía de Dios, es antiético. Afirmar ser un cristiano y al mismo tiempo negar una clara instrucción bíblica es algo inmoral, es ilógico y es una burla al mismísimo mensaje de Cristo. Por eso el Señor en Apocalipsis 22, 18 y 19 advierte a todos los que leen las Escrituras, a todos los que, como mencionábamos al inicio, se enfrentan a este libro cuando abren sus páginas. ¿Qué les advierten? Apocalipsis 22, 18 y 19, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Gracias, hermano Rafael. Los supuestos grupos cristianos que no cuentan para sus prácticas con autoridad bíblica, especialmente con la autoridad del Nuevo Testamento, no están aprobados por Dios y los sirven en vano. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo 15:9, pues en vano me honran, o citando a la escritura del Antiguo Testamento, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué deberíamos entender respecto a la ética y la autoridad en su relación con el tema que hemos venido tratando, el tema general, que es el tema de la instrucción? Aquí entramos entonces a nuestro primer punto principal en cuanto a la ética. Un estudio de la ética se va a dividir usualmente entre dos tipos de ética. El primero de ellos, como pueden ver en pantalla, es la ética general. ¿Qué es la ética general? Pues es la ciencia de lo bueno y lo malo en principio
carácter y conducta. Pero hay otra clase o otro tipo de ética, la ética cristiana. ¿Y qué es la ética cristiana? Pues es la ciencia de lo bueno y lo malo, en principio, carácter y conducta, pero hay una diferencia, a la luz de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, el aborto, que es un asesinato, es un homicidio, el aborto de un feto es legal, por lo menos en los Estados Unidos. No sé en qué otros países más, pero voy a mencionar el que conozco que ha aprobado esta ley, ¿no? Todavía no tengo la dicha de conocerlo personalmente. El aborto es legal en los Estados Unidos. Y para algunos estándares éticos generales también lo es, sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Pero para el cristiano, el aborto, aunque él sea un ciudadano de los Estados Unidos, aunque él sea un ciudadano de Panamá, de China, de Rusia, de Israel, de Bélgica, de España, de donde quiera que esté, es un acto antiético, es inmoral, es pecaminoso. Las expresiones anteriores de lo bueno y lo malo, pero decimos en principio, carácter y conducta, porque esas expresiones se utilizan para incluir las acciones de un individuo, pero también el principio involucrado en las acciones y los pensamientos de esa persona. Entonces, la ética trata con el corazón de la persona, porque del corazón provienen las acciones. No podemos hablar de lo bueno y lo malo que hacen las personas si no vamos al origen de todo esto. Entonces aquí definitivamente que nos enfrentamos a ciertos textos que nos van a ayudar a explicar esto. Por ejemplo, en Mateo 15:19, por favor vamos a este texto, Mateo 15:19. La escritura dice, ¿quién nos colabora con la lectura? Mateo 15:19. Hermano Rafael. Amén, varón. 15:19 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Bien, la expresión bíblica corazón define la voluntad, el intelecto y las emociones del hombre. En la Biblia, un hombre piensa en su corazón, como dice Proverbios 23:7. Un hombre cree con su corazón, como dice Romanos 10:9 y 10. Un hombre obedece de corazón, como dice Romanos 6:16 al 18. Ahora, hay algo sumamente importante aquí. Las acciones externas no son suficientes cuando definimos la ética cristiana. Cuando vamos a Mateo 5:8 leemos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un hombre puede conducirse adecuadamente al código general de la ética de su tiempo, de su época, pero ese hombre que para la ética general, que para la sociedad puede ser un hombre correctamente ético, aún no sería ético ante los ojos de Dios. La inspiración, que es la guía divina de parte de Dios, ha conservado de manera singular, única e inequívoca la pureza de todas las instrucciones éticas que contiene la Escritura. No hay incertidumbre en el mensaje moral desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios es justo y el hombre siempre debe hacer lo correcto. Ninguna religión étnica o credo humano se ha mantenido inmutable en el sentido ético. Únicamente la Biblia puede reclamar esta característica. Dios siempre ha querido darle una oportunidad al hombre. Dios siempre ha querido salvar al hombre. En Isaías 1:18, el Señor invita a los israelitas, y me permiten la número. Ok, es que no había cargado. Ahí tenemos Isaías 1:18.
Tenemos un texto en pantalla, por favor, me colaboran nuevamente con la lectura. Isaías 1:18, hermano Carlos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Allí está la invitación de Dios, gracias hermano, para que los hombres puedan tener esa oportunidad de salvación. También el Señor Jesús en Mateo 23:37, cuando lamenta la actitud de su pueblo y aunque les recrimina, nos deja también dentro de sus palabras una afirmación de que Dios ha estado siempre interesado en salvar a especialmente al pueblo de Israel, que era donde primeramente se iba a predicar el evangelio por la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Por favor, Mateo 23:37, lo tenemos en pantalla también. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Gracias, hermano Rafael. ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? También en Mateo 22:4, un texto que verdaderamente duele a la parte final de esa historia y leer estas palabras, pero que fue totalmente la realidad con el pueblo de Dios y la llegada de Jesús, la llegada primero antes que Jesús de su precursor y de los otros profetas que vinieron antes de ellos dos. Por favor, Mateo 22:4, lo tenemos en pantalla también. A ver, Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Gracias, hermano Carlos. De la decisión del hombre de rechazar el deseo de Dios o de obedecer el llamado de Dios, solo le puede traer dos consecuencias posibles al individuo: o el infierno o el cielo, el desastre o el placer. Encontramos también en Isaías 59:2 las siguientes palabras. Por favor, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han sido hecha división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Gracias, hermano Rafael. Por eso es que el Señor luego les dice en Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor había intentado una y otra vez, pero ellos se involucraban, decidían involucrarse justo en las acciones y actitudes que estaban condenadas, prohibidas en la Escritura. Por lo tanto, llega un momento en que ya los condena de esta manera y les dice, vuestra casa se os deja desierta. Allí profetizando el final de la era del judaísmo a través de la destrucción de su templo y de la ciudad para borrar ya de la faz de la tierra a esta nación en quien se cumplieron todas las promesas hechas para ellos, pero que no supieron valorarlo. Por eso luego, en Mateo 25:34, aunque se refiere al fin del mundo, el texto ahora nos habla de precisamente lo mismo, que así como Israel y así como las demás naciones rechazaron a Dios una y otra vez, trayendo juicio sobre sí, también al final habrá un juicio para todos, donde aquellos que hayan sido ese mismo rumbo también van a recibir su condenación. Por favor, Mateo 25:34. Hermano Carlos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Gracias, hermano. La ética bíblica o cristiana condena el pecado donde sea que éste se practique o se dé. Desde el jardín del Edén, cuando el diluvio, entre las naciones, e incluso o sobre todo en el pueblo de Dios que debía preservarse santo como su Señor. El estándar de Dios está establecido. Si usted estudia Éxodo 20 y Deuteronomio 5 respecto a los 10 mandamientos, y lo compara con Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 en el Nuevo Testamento, en aquel sermón de la montaña, como le llaman al primer sermón de Cristo, notará el estándar de Dios y notará que en toda la exposición de él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se afirma que Dios espera que el hombre cumpla con él. Además, el texto bíblico que registra las situaciones en las cuales Dios trató con el hombre expone a un Dios de una ética inalterable. Dios no hace acepción de personas, según Romanos 2:11. Por ejemplo, los hombres, siempre se condenan por la impiedad y siempre se salvan cuando obedecen el Evangelio. Génesis 2:16 al 17, Génesis 6:8 y el 22, 18:20 al 32, Juan 8:31 al 32 y Juan 12:48. Cada vez que el hombre se comporta de manera impía y muere en esas malas obras, sabe que irá a condenación. Cada vez que el hombre ha sido un hombre justo, santo, bueno, correcto delante de Dios, sabe que si muere perseverando, va a ser salvo. Eso no cambia, no importa si estamos en la era patriarcal, en la era mosaica o en el Nuevo Testamento. Siempre va a ser así. Algunos, sin embargo, han cuestionado a Dios, han cuestionado sobre todo la ética o la justicia de Dios. Por darles un ejemplo, en el tema de la destrucción de los amorreos en Palestina, para permitir que los judíos pudieran tomar la tierra, muchos dicen que esto demuestra que Dios tenía una ética en el Antiguo Testamento y una ética diferente en el Nuevo Testamento, que autorizaba cosas en el Antiguo que jamás hubiera autorizado en el Nuevo. Y presentan esto como un ejemplo. Arrasaron estas naciones, algo que jamás en el Nuevo Testamento vamos a leer ningún pasaje autorizándonos algo así. Pero la Biblia no se queda callada sobre esto. La Biblia explica o registra la razón de este decreto divino. Los amorreos habían sido advertidos por Dios que cuando su maldad llegara a un cierto límite, ya Dios no la toleraría más. Quisiera, por favor, que nos vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, y leamos el capítulo 15, el versículo 16. Génesis, capítulo 15, versículo 16. Hermanos, no te escuchamos, Carlos. Listo. 15:16 de Génesis. Correcto. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Gracias, hermano. Obviamente no está dentro del alcance de esta lección hacer una exégesis de Génesis 15 y 16, una larga exposición de algunos otros textos para llegar a esta conclusión. Pero por el momento le pido que confíe en mí y luego lo verifique como hacían los bereanos. Hermanos, los amorreos no estaban sin aviso. Ellos habían, como todas las otras naciones, se habían involucrado en actividades pecaminosas, en creencias idolátricas, pero el Señor les esperó como en los tiempos de Noé, y esperó, y esperó, y esperó. Estaban advertidos, porque Dios desde la antigüedad, y creo que mencionábamos esto en una lección en otro curso, no recuerdo si quizá al principio cuando no estaban todos, que en muchas ocasiones vemos a Dios teniendo revelación con las personas, no inspiración, no inspiró a alguien dentro de los gentiles
pero sí le revelaba a sacerdotes o patriarcas dentro de estas naciones, o enviaba incluso profetas a hacerles advertencia, por lo que los gentiles en ese sentido no pueden decir que estaban ignorantes de la voluntad de Dios. Y ustedes lo saben, leyendo las historias, por ejemplo, de los reyes con los profetas, vemos que en muchas ocasiones, como en el caso de Elías o en el caso de Eliseo, el poder de Dios se manifestó frente a estas naciones y Dios dirigió mensajes hacia estas naciones. Sabemos que Dios envió a Jonás a predicarle a Nínive, una ciudad gentil y perdida totalmente. Sabemos por muchos otros pasajes de la Escritura que Dios de una manera u otra se acercó a estas naciones. Cuando en Génesis 15:16, esto que a veces lo leemos y lo pasamos muy rápido y nos perdemos el significado de él, al mencionar que iba a haber un colmo, que iba a haber un límite, está haciendo un eco de las palabras de Dios allá en Génesis 6. Unas palabras que han sido malinterpretadas durante años por no hacer una correcta interpretación dentro del contexto de ese pasaje. En este texto, el Señor dice que va a dar al hombre 120 años, dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, este texto, como decía, ha sido mal interpretado para afirmar que Dios en ese momento estaba estableciendo que el hombre más longevo, el hombre de más edad, llegaría máximo a 120 años. Pero la historia, incluso en épocas modernas, demuestra que ha habido personas que incluso han superado el número. Porque el texto no se refiere a la edad del hombre, no está diciendo, bueno, como aquí la gente dura mucho, vamos a establecer que solo duren 120 años. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es que el hombre tendría 120 años de plazo para ver si cambiaba su rumbo, para ver si hacía caso a las advertencias de Dios. Pero todos sabemos cómo terminó esa historia. Moisés no convirtió a nadie, excepto que conservó a su familia. Y usted y yo nos quejamos que es que estoy aquí y nosotros hablamos y la gente no hace caso y ya llevamos años y estoy cansado de esto. Me quiero ir porque esto aquí no funciona. En realidad, imagínense, Jeremías estuvo 40 años y no convirtió uno. Convirtió a Baruch, que era su amanuense. Y de ahí, más nadie. Y acá Noé, estuvo 120 años. Resulta que al final no logró convencer a más nadie fuera de su círculo familiar. Y si nos vamos a este texto de Génesis 15:16, encontramos a un pueblo que habrá recibido advertencias de parte de Dios de la misma manera, en las muchas maneras que Dios tiene para hacerlo, pero que tampoco hicieron caso. Así que según Levítico 18:24-30 y Deuteronomio 30:15-20, estos pueblos son descritos como totalmente idolátricos, gente inmoral, pero en un nivel indecible, algo que hoy no se podría ni describir sin entrar a detalles y cosas que nos ruborizarían, porque tremendo, o sea, a dónde ellos llevaron la inmoralidad y a qué nivel satánico llevaron su idolatría, son cosas que han quedado en la historia como algo sin nombre. Y nunca en la Biblia veremos a Dios actuando de manera inmoral o antiética, todo lo contrario. Cuando Israel llegó allí, Israel era el mensajero de Dios. Israel era el representante de Dios en la tierra. Así que tenía de parte de Dios una autoridad legítima para ejecutar el juicio de Dios. Y esto es fácil de responder, porque la gente, hablando de los escépticos, hablando de los ateos, son hipócritas. Aparte de que son hipócritas, son indoctos. Porque cuando Dios utilizó a las naciones para castigar a su pueblo, redujo su población, los llevó cautivos, a otras naciones. Incluso las 10 tribus de Israel luego terminan ganándose con otras naciones, perdiendo su identidad casi en su totalidad, no totalmente, pero casi en su totalidad. Fueron todos consecuencias de juicios contra su propio pueblo. Ese mismo pueblo que había sido usado para castigar a los amorreos
fue castigado una y otra vez también por Dios, porque la justicia es para todos. Algunos también han cuestionado la justicia de Dios en cuanto al asesinato de los niños amorreos. Es como una variación de la queja anterior, pero aún puesta de una forma más específica y obviamente utilizando un sector de la población más sensible para hacer que su argumento sea mejor recibido por la mayoría, ¿no? Por también los indoctos, los ingenuos. Te dicen que cómo es posible que digamos que la ética de Dios siempre se mantiene igual, inalterable, inmutable. Dios siempre es el mismo amor, la misma justicia. Si Dios ordenó a su pueblo asesinar niños, los niños amorreos. Bueno, aquellos antiguos pueblos que eran totalmente paganos, inmorales, idolátricos, y que eran una abominación de la de Dios por todo lo que practicaban, jamás, hermanos, jamás les hubieran dado una oportunidad a sus hijos de conocer al verdadero Dios. Jamás no hubieran permitido que estos muchachos escucharan la verdad y por lo menos la obedecieran y la siguieran. No lo iban a hacer. Sin embargo, los niños que fueron ejecutados en estas invasiones del pueblo de Israel a estas naciones, ¿qué dice la Escritura sobre ellos? Que ellos no tienen pecado. Por lo tanto, no tienen que rendir cuentas a Dios para poder heredar el cielo. Los niños amorreos que iban encaminados al infierno por una vida que seguramente iba a ser pagana, sin duda alguna, que iba a ser inmoral, sin duda alguna, que iba a ser cruel y sanguinaria con sus enemigos, sin duda alguna, pues terminaron siendo personitas que encontraron el cielo en lugar de enfrentar el juicio severo de Dios. Realmente sí, terrenalmente, físicamente, pues pierden la vida y desde nuestra perspectiva humana nosotros lo vemos como algo cruel. Pero desde el punto de vista espiritual y para el que sabe, la Biblia habla de esa vida allá donde están los que no han pecado o donde estarán los que no han pecado o estarán aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y han perseverado fieles, pues no verán en ese sentido la muerte como un castigo demasiado terrible. Terrible habrá sido para los que tenían una edad de responder, pero habían decidido pecar y murieron en estas invasiones. Para ellos sí fue terrible, porque aparte de morir físicamente, también irán a la segunda muerte, como le llama el Apocalipsis. Además, hermanos, la Biblia, no solamente la persona de Dios en la descripción directa de la persona de Dios, sino que la Biblia misma siempre es constante, porque si ella proviene de Dios, ella tiene que ser igual a la naturaleza de Dios, en el sentido de si Dios siempre mantiene la misma justicia, el mismo amor, la misma ética, la Biblia siempre va a revelar estas cualidades. La Biblia siempre va a enseñar estas cualidades. Esto siempre con respecto, como decíamos, a lo principal en el hombre, que es su pureza interior y enseñarle a no practicar una falsa moralidad, una moralidad externa, ceremonial, que realmente no hacía ningún cambio, ninguna transformación en sus vidas. Cuando Dios, por ejemplo, dio a Israel el ritual de sacrificar animales, esa ofrenda tenía la intención, tenía el propósito de desarrollar una conciencia en el israelita de que cuando uno pecaba, el castigo de esa acción era la muerte. Y además, obviamente, enseñarle que en alguna ocasión en el futuro vendría un Cordero de Dios que, al igual que aquellos animales, iba a entregar su vida para hacer posible la expiación. Pero los judíos al principio entendieron esto, lo hacían con este sentido, pero el ritual, con el paso de los años, con la relación que empezaron a tener los israelitas con otras naciones, el ritual comenzó a ser más importante para ellos que el arrepentimiento y que la santidad. E incluso los actos de adoración que le dedicaban a Dios lo hacían con tal actitud, con tal hipocresía, con tal dejadez, que los profetas condenaron estos actos, ya que se habían convertido, como digo, en una simple ceremonia, una ceremonia sin significado, sin sentido, sin fe. Usted puede leer Isaías capítulo 1, los versículos 10 en adelante, y verá una descripción profética muy acertada sobre esa situación. El ritual presentado de esta manera era común en el Oriente, en el cercano Oriente, y es extraño
que el único Dios que haya reclamado sobre llevar a cabo el ritual sin estar involucrado de corazón, sin hacer cambios internos en la conducta, en la moralidad, en cuanto a la forma correcta de conducirse en la vida, haya sido precisamente el Dios de Israel. Pero ¿por qué él sí, en medio de todos los otros dioses, supuestos dioses, que enseñaban también rituales, pero que no exigían esto de sus adoradores? Bueno, es porque el conocimiento de nuestro Dios es un conocimiento de un Dios justo y ético, que obviamente iba a pedirle a sus profetas que si alguien le ofrendaba a él, si alguien le servía a él con estas actitudes, eso que estaba ofrendando, ese servicio que estaba dando, no iba a ser aceptado definitivamente. Amados, entonces pasamos a nuestro segundo y último punto en nuestra lección, que es la ética. Fue lo primero que vimos y ahora también vamos a ver la autoridad. En medio de la tentación ante Satanás, allá en Mateo 4, 7 al 10, Jesús alegó que las escrituras son la autoridad. Así que no solamente estamos hablando de un libro ético, porque esto es importante y por eso es que la lección tiene dos partes, para que no digamos que simplemente el libro busca que nosotros le sigamos porque es que tiene buenos consejos, porque es que moralmente me ayuda a ser mejor en la sociedad. Es que como esto es simplemente ético, es si yo elijo practicar esto y aprender esto para ser un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo. Pero dejando siempre puerta abierta que, bueno, como es un manual de ética, cada uno lo practicará en la medida que él pueda. No, señor. Porque aparte de ser definitivamente el manual ético, pero de Dios, obviamente al venir de allí es un manual que está revestido de autoridad. Por eso decía que en medio de la tentación ante Satanás, Jesús alegó que las escrituras son la autoridad. Cada vez que le respondió, incluso cuando el diablo mismo citó la escritura, siempre nuestro Señor citó la palabra como la autoridad. También cuando respondió las preguntas de sus discípulos respecto a Juan el Bautista y a ese Elías venidero del que hablaba la profecía, Jesús hizo referencia nuevamente a las escrituras en Mateo 11:10. Cuando Jesús desafió a aquellos que habían convertido el templo en una casa de usura, la indignación de Jesús estuvo autorizada por las escrituras. Lo leemos en Mateo 21:13. Cita la escritura diciendo, el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús hizo su triste despedida terrenal de sus discípulos, él citó las escrituras como testimonio de sus actitudes, allá en Mateo 26:31. Cuando Jesús se le pide que hable con autoridad respecto al tema del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias, el todo sabio Hijo de Dios fue a la Biblia y les preguntó a sus oyentes, ¿es que ustedes no leen? ¿Es que ustedes no han leído cómo es esto? Mateo 19, 4 y 5. Cuando confundió a los teólogos liberales de su época, o para confundirlos, Jesús les preguntó a los saduceos acerca del significado de las escrituras. Note, dice, la escritura dice esto, pero ¿qué significa? Y esto lo vamos a ver con más detalle, obviamente, en hermenéutica. Sí, la Biblia dice tal cosa, pero ¿qué significa? La Biblia dice que había que sacrificar animales. La Biblia dice que había que dar el diezmo. La Biblia dice que había que quemar incienso. La Biblia dice, correcto, hasta Satanás dijo, la Biblia dice, pero luego el Señor le enseñó, sí, ella dice eso, pero no significa lo que tú estás entendiendo, porque tienes que tomar en cuenta este otro pasaje, por ejemplo, ¿no? Al desafiar a aquellos antiguos rabinos, también concerniente al tema de la resurrección del cuerpo, Jesús les dijo que las teorías que ellos habían creado, las doctrinas que ellos habían enseñado, eran el producto de que ellos, y esto fue serio la forma en que se los dijo, ¿no? Ellos ni habían conocido ni habían leído las escrituras. De esto lo vemos en Mateo, o esto lo vemos en Mateo 22, 29 al 31. Una de las lecturas, claro, toda la Biblia es hermosa y maravillosa, pero creo que cada uno de nosotros tiene porciones de la escritura que son fascinantes, ¿no? Especialmente fascinantes o te tocan personalmente por alguna razón más
más profundamente o más particularmente. Estoy tratando de ser muy preciso, dijo Stephen, muy preciso en lo que estoy diciendo porque no quiero decir obviamente que unas partes tienen más valor que otras. Estoy diciendo que a veces usted y yo no somos diferentes, no somos iguales, somos diferentes. No tenemos exactamente las mismas necesidades al mismo tiempo. Así que a veces yo leo Mateo 22 y me llega de una forma que no le llegaría a usted si usted también lo lee. Y él les dice a ellos aquí muchas cosas, los pone a prueba y para mí es una de las lecturas más fascinantes en la escritura. Y cuando fue arrestado y enfrentó la tortura y la ejecución decretada por las autoridades judías y romanas, Jesús también se sometió a la autoridad de las escrituras. De hecho, cita en Mateo 22:56, que lo tenemos allí también en pantalla, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y luego agrega el autor, ¿no?, del Evangelio, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí vemos que los discípulos no estaban tan dispuestos como él a someterse a la autoridad divina. Sin embargo, para ser justos con ellos, eventualmente los seguidores de Jesús dieron su vida por él. Los seguidores de Jesús, estos mismos que huyeron en ese momento, luego estaban dispuestos a ir a donde hubiera que ir a predicar y enfrentar a quien tuvieran que enfrentar, incluso también pudiendo ser objeto de tortura y ejecución para poder predicar a Cristo. Y comenzaron a hablar de la autoridad de los escritos. Marcos en Marcos 1:2 comenta cómo está escrito para iniciar una historia que nos va a contar allí. Pablo, según 1 Corintios 15:1-4, predicó a los corintios y predicaba siempre conforme a las escrituras. Felipe, si recordamos a Felipe, allá encontrándose con el eunuco etíope, bueno, ¿qué dice la escritura? Que él comenzó con la escritura, con una porción de la escritura, para poder predicar a Cristo, en Hechos 8:35. También tenemos a Pablo en Hechos 17:3, otra vez citando la escritura. Los argumentos doctrinales que presentó el apóstol estaban todos basados en la escritura. Esto lo estoy leyendo rápido, estas citas, pero estas citas las van a poder consultar luego en el material. Romanos 1:17, 3:4-10, 4:17, 11:26, 14:11, Primera de Corintios 1:19, 2:9, 3:19, 15:45, en Gálatas 3:10 y el 13, y el 4:22-27. Hay otras porciones, pero les menciono estas así rápido, porque son muchas de las que contienen argumentación doctrinal y donde siempre el apóstol, aunque tenía una autoridad ya dada por Cristo, estaba revelando material del Nuevo Testamento, siempre citó tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para justificar todo lo que enseñaba. La santidad de vida se encuentra allí, en la autoridad de las Escrituras, según dice Pedro en 1 de Pedro 1:16. Y el amor también se encuentra en las Escrituras, el verdadero amor, el amor superior. Esto lo dice Santiago en Santiago 2:8. De hecho, aquellos discípulos primitivos aprendieron a apelar a las Escrituras para explicar los sorprendentes eventos que estaban aconteciendo en sus vidas. La Escritura había predicho que iba a haber un traidor y que éste luego iba a morir y iba a tener que ser reemplazado. Lo leemos en Hechos 1:16. La Escritura predijo que se levantarían falsos profetas. Este es un evento que ya la Escritura había declarado y que segunda de Pedro 2:1 lo vuelve a repetir. Las Escrituras deben cumplirse porque son el mensaje del Espíritu Santo por medio del autor divino. Podemos ver estas expresiones en el escrito de Mateo, en el capítulo 1, en los versículos 18 al 25. Es más, la idea de que las Escrituras, que son la palabra de Dios, que son la inspiración del Espíritu Santo, que son todas un solo mensaje de parte de la deidad, que es un mensaje que debe ser creído y que debe ser inculcado, llevó a Pablo a escribir que la Escritura tiene vida y que la Escritura le habla a todo aquel que tiene oídos para oír, como dijo el Señor. Por favor, vamos a leer dos pasajes para por favor,
Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Me levanta la mano el que nos va a colaborar con esa lectura. Gálatas 3:8, hermano Rafael. Y vamos a leer Romanos 9:17. Me levanta la mano también. Bueno, yo creo que ya sería Carlos, ¿no? Porque son los dos que creo que no tienen temas con el micrófono. Así que Rafael con Gálatas 3:8, luego Carlos con Romanos 9:17, por favor. Amén, varón. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura, previendo, dice, algo que iba a suceder, la Escritura le dijo algo a Abraham. Ahora vamos a Romanos 9:17, por favor. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Notan lo que están diciendo estos pasajes? ¿Notan lo que están diciendo estos pasajes? Que es algo temible. Dice la Escritura, pero ¿a quién se refiere? A Dios. La Escritura le dijo a Abraham, la Escritura previó y la Escritura le dijo a Faraón. ¿Qué quiere decir? Que tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento no hicieron distinción entre las Escrituras y la palabra misma de Dios en un momento literal. ¿Me comprenden? Una cosa, por ejemplo, es que Dios le haya revelado a Moisés la historia de Génesis. Esa es una forma de palabra de Dios. Y otra es cuando Dios está presente, ya sea personalmente o representado en el ángel de Jehová, hablando con uno de los patriarcas y diciéndole algo. Pero el escritor, en este caso, ¿qué dice? La Escritura le dijo a Abraham, la Escritura le dijo a Faraón. No hay distinción entre que Dios te hable personalmente y que Dios te hable a través de la Escritura. Esa distinción no la hacen los escritores bíblicos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque los denominacionales, los sectarios, quieren que Dios les hable audiblemente hoy. Ya no quieren leer la Escritura o sienten que la Escritura es insuficiente, que eso no está al nivel de que Dios te hable. Si tú le dices a un evangélico, un carismático de estos, no, Dios me ha dicho a mí que tal, te habló anoche, en sueño, en visión. No, hombre, abrí la Biblia y la Escritura dice esto y esto. Hombre, te estoy hablando de una experiencia espiritual. O sea, no es lo mismo que Él te hable audiblemente. ¿Qué? Que no es lo mismo. ¿Que cómo? Que no es lo mismo. Estás blasfemando, como la mayor parte del tiempo lo hace con estas doctrinas de hombres. Pero estás blasfemando, diciendo que el hecho de que Dios te hable audiblemente no está al nivel de que Él te hable a través del escrito sagrado. Estás bien equivocado. Porque aquí los autores bíblicos están diciendo que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esa escritura, cuando Él habló audiblemente, y esto luego quedó registrado, y esa escritura, todo lo que el Señor haya revelado, sin hablarle audiblemente al pueblo. Aquellos que afirman recibir un mensaje directo de Dios en nuestros días deben explicar cómo un mensaje que es la voluntad de Dios perfecta, completa y autoritativa, necesita que se le sigan agregando y añadiendo año tras año, día tras día, nuevas revelaciones. Si segunda de Pedro 1:3, uno de los textos que leímos al principio, nos dice que todo lo relacionado con la vida y la piedad, y segunda de Timoteo 3:16, que nos dice toda buena obra que Dios quiere que el hombre de Dios haga, todo está en la Escritura. La palabra de Dios, hermanos, es autoritativa porque es su palabra literalmente. Y con ella será juzgado el mundo al final. Juan 12:48. En resumen y conclusión,
El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de afirmaciones de una inspiración verbal y total, plenaria. Compare segundo de Samuel 23:2, segundo de Timoteo 3:16. Abunda la evidencia de la historia, la ciencia, la arqueología, la unidad en la profecía y en la razón de que la Biblia es la palabra de Dios. Su pureza ética y lo único, lo singular de su mensaje, lo distinguen a este libro de todos los demás. Aquellos que se sujeten a sus enseñanzas serán bendecidos eternamente. Juan 5:39, Salmo 19:7 y Juan 8:31 al 32. Esta es la verdad de Dios, esta es la enseñanza bíblica, este es un libro maravilloso. Este es el libro que Dios inspiró. ¿Que el hombre lo escribió? Sí. ¿Que el hombre lo preservó? Obviamente, físicamente hablando, lo preservó, lo mantuvo generación tras generación para que llegara hasta nosotros. Incluso hoy se le protege de una manera única para seguir teniendo acceso a estos textos de los cuales nacen nuestras traducciones, que tienen todo el valor, como hablábamos y explicábamos el otro día en este mismo curso. Eso, todo ese proceso sí está involucrado el hombre, pero este libro fue inspirado por Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene la mente de Dios, la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, debemos saber que esa expresión es precisamente lo que se puede hacer equivalente con leer la escritura. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, leo la escritura. Cuando yo digo que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla lo que Dios ha dicho en la escritura. Cuando yo digo quiero que Dios me hable o alguien dice, si Dios me hablara, bueno, pero es que Él te está hablando. De hecho, en otros tiempos habló a los padres por medio de los profetas, luego vino el Hijo, también habló, luego los apóstoles también, el Espíritu Santo les habló y ellos le comunicaron esto a las iglesias, pero ahora que nos ha dejado todo esto escrito, eso tiene exactamente el mismo valor que cuando fue escrito personalmente por cada uno de estos autores, el mismo valor de cuando ellos lo predicaron audiblemente y el mismo valor de cuando Dios lo habló directamente con nosotros. Este es el libro que Dios inspiró.